Un psicólogo toma tu mente, tu psique, para trabajar. Yo tomo el conjunto entero, es decir, somos primero espíritu y después cuerpo. Entonces, en mi línea de trabajo, el solamente centrarme en lo que es la mente y la psique no es suficiente, porque el alma también tiene aquí un recorrido, una evolución, unas experiencias. El subconsciente es realmente el que maneja el timón de nuestra vida y lo voy a explicar. El subconsciente maneja el 95% de nuestro día, de nuestra vida, el 95%. Ese subconsciente está siempre en el momento presente. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento presente, programas que tengo yo de mi pasado, al activarlos están en el momento presente. Claro. Pero siempre está en el momento presente, acorde a las circunstancias de vida y los recuerdos o programas, como si fuera un ordenador, que nos da en ese momento presente. Maneja un 95% de nuestro día, de nuestra vida, y maneja, aquí está la parte importante, 40 millones de bits de información por segundo. 40 millones. Esa parte milimétrica, pequeñita de información. Entonces, nuestra parte consciente maneja 40 solamente, nuestra parte subconsciente 40 millones. Esa parte subconsciente es la que tiene todos nuestros programas. Nosotros operamos esta vida basado en esos programas como si fuera un ordenador. Entonces, si yo estoy manejando mi vida con mi subconsciente, ¿por qué cuando tengo deseos, anhelos, objetivos y yo pongo todo de mi parte, mi esfuerzo, mi dedicación, mi entusiasmo, no ocurren las cosas? Muy sencillo, porque tenemos programas en ese subconsciente que sabotean. No es intención el sabotear. No es consciente. No es consciente, son programas. El subconsciente simplemente te da lo que tiene. Que al subconsciente no tenemos acceso. ¿Cómo tenemos acceso? La parte consciente sí, si hoy me gusta esto, pues mañana me puede gustar esto. Sin embargo, con el subconsciente no hay acceso, porque no procesa información como el consciente. Entonces, ¿cuál es la forma de llegar a ese subconsciente? Es transformar esos programas que tenemos para que jueguen a nuestro favor en vez de a nuestra contra. ¿Cómo trabajas con el subconsciente? ¿O cómo tu cliente puede trabajar con su subconsciente si ese subconsciente te está saboteando, por ejemplo? Una persona que ha asesinado a su padre, que además ha experimentado mucha violencia doméstica, aún a sabiendas de la madre, con abuso sexual también a muy temprana edad, es una mujer que tiene mucho dolor. En ese caso, no solamente trabajaste con la mente, con el consciente y el subconsciente. ¿Qué más se trabajó en este caso específico? Bueno, en este caso específico lo que hicimos mucho fue trabajo sistémico. El trabajo sistémico es ese que no se ve. No se ve, está ahí. El trabajo sistémico es el que viene del sistema. Hace un tiempo conocí a una mujer condenada a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por parricidio. Recogí su testimonio. Ella evidentemente acabó con la vida de su progenitor luego de muchos años de vejaciones, de ultrajes físicos, sexuales, tanto de parte de él como de su propia madre. Esta mujer, recluida ya en una cárcel aquí en Bolivia, no tenía perspectivas de la vida, no tenía razones para seguir adelante. Ella comenzó una serie de terapias que le ayudaron a salir adelante y entiendo que hoy, con su condena encima, con el arrepentimiento de por medio, ella empieza a construir nuevos sueños. Hoy vamos a conversar sobre terapias que sanan el alma, terapias que sanan el corazón de algunas personas que lo necesitan. Bienvenidos a La Máquina de Escribir, donde las historias cuentan vidas y las vidas cuentan historias. Para hablar de este tema he invitado a una terapeuta
una mujer que ha estado en Bolivia varios años o algunos años, ella nos los va a aclarar, y que ha estado trabajando con métodos, con terapias que ayudan a salir adelante a las personas que lo necesitan. Estoy con ella es Margarita Morro. Hola, Margarita. Hola, Gisela, un placer verte de nuevo. Igualmente, Margarita, muchas gracias por aceptar tener esta conversación antes de tu partida. Sí. Muchas gracias. Margarita, yo comencé haciendo una introducción contando el caso de una mujer que conocí en una cárcel en Bolivia, que estaba en una situación muy compleja en su vida, que no encontraba un horizonte para su vida y que hacer terapias le ayudó a salir adelante, y ahora estamos frente a una persona que ya tiene nuevos sueños, nuevas ilusiones. Esas terapias las hiciste vos, Margarita. Yo quisiera que me contés cómo son esas terapias, porque entiendo que son terapias que trabajan con la mente, pero también con el alma y con el corazón. A ver, quiero escucharte. Bueno, las terapias que hago son varias. Hago una terapia donde encajo varios métodos, porque con el paso de los años me he dado cuenta de que una sola terapia no podía encajar todo, porque como tú muy bien dices, no solamente es una terapia psicológica mental, es una terapia a nivel energético, a nivel espiritual, a nivel del alma. Y aprovecho la ocasión para de alguna forma explicar cuál es la diferencia entre un psicólogo y un terapeuta. Ambos tienen la misión de sanar. Sin embargo, los enfoques que tomamos son diferentes. Un psicólogo toma tu mente, tu psique, para trabajar. Yo tomo el conjunto entero, es decir, somos primero espíritu y después cuerpo. Entonces, en mi línea de trabajo, el solamente centrarme en lo que es la mente y la psique no es suficiente, porque el alma también tiene aquí un recorrido, una evolución, unas experiencias. Entonces, al tenerlo todo en conjunto, veo en mis clientes unos cambios rápidos y efectivos. Muy bien, Margarita, entre ese conjunto de enfoques que estás utilizando, hay uno que me llamó la atención y que yo te conocí hablando de ese enfoque, que es el Psyche. Me pareció, por eso me llamó la atención la primera vez, ¿no? Porque es un enfoque que tiene una base científica. Yo recuerdo la explicación que me diste sobre el consciente, subconsciente. A ver, explícamelo de nuevo. Muy bien, vamos a ver. Nosotros, como seres humanos, tenemos una parte consciente, y digo así porque está más de la parte delante, una parte subconsciente. La parte consciente es la que utilizamos todos los días sabemos manejar, ya sabemos andar, cómo funciona nuestro cuerpo por dentro, etc. Sin embargo, esa parte consciente, que es la que tiene todos nuestros deseos, anhelos, objetivos de vida, que los planeamos, y wow, y es explosivo, y voy a hacer, y voy a tener, y voy a conseguir. Sin embargo, le ponemos todo esfuerzo y dedicación, y aquí no ocurre nada. Entonces la gente se desanima. ¿Por qué si yo quiero? ¿Por qué si le pongo el esfuerzo? Bueno, en breve veremos por qué. Entonces, esa parte consciente maneja solamente un 5% de nuestro día, 5% de nuestra vida. 5%, acordémonos de esto, un 5%. Esa parte consciente está siempre en el futuro o el pasado. Nunca está aquí, nunca construye nada, porque trabaja con programas de atrás y programas de adelante. Entonces, esa parte consciente maneja solamente 40 bits de información por segundo, bits, la parte más pequeña dentro de lo que es la programación para guardar información, para manejar, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Solamente puede manejar 40 bits de información por segundo, y aunque quizás no tenga mucho sentido ahora, después veremos por qué lo menciono. Muy bien. Entonces, una vez más, parte consciente, 5% de nuestra día, de nuestra vida, 40 bits de información por segundo, y está siempre en el futuro o en el pasado. Una pausita ahí. Quiere decir de que si solamente el 5%, quiere decir que no somos muy conscientes. No.
¿Y por qué no lo somos? Y aquí viene lo importante de entender, porque el subconsciente es realmente el que maneja el timón de nuestra vida y lo voy a explicar. El subconsciente maneja el 95% de nuestro día, de nuestra vida, el 95%. Ese subconsciente está siempre en el momento presente. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento presente, programas que tengo yo de mi pasado, al activarlos están en el momento presente. Claro. Pero siempre están en el momento presente acorde a las circunstancias de vida y los recuerdos o programas, como si fuera un ordenador, que nos da en ese momento. Momento presente. Maneja un 95% de nuestro día, de nuestra vida, y maneja, aquí está la parte importante, 40 millones de bits de información por segundo. 40 millones. Esa parte milimétrica, pequeñita de información. Entonces, nuestra parte consciente maneja 40 solamente. Nuestra parte subconsciente, 40 millones. ¿Qué ocurre? Esa parte subconsciente es la que tiene todos nuestros programas. Nosotros operamos esta vida basado en esos programas como si fuera un ordenador. Entonces, si yo estoy manejando mi vida con mi subconsciente, ¿por qué? Cuando tengo deseos, anhelos, objetivos y yo pongo todo de mi parte, mi esfuerzo, mi dedicación, mi entusiasmo, no ocurren las cosas. Muy sencillo, porque tenemos programas en ese subconsciente que sabotean. No es intención el sabotear. No es consciente. No es consciente, son programas. El subconsciente simplemente te da lo que tiene. Entonces, si por ejemplo tú ahora tiras un vaso de agua encima de la mesa, cada vez que tú vuelvas aquí, tu subconsciente te va a dar esa información. No solamente que tiraste el vaso de agua, sino cómo te sentiste. ¿Sentiste frustración? ¿Enojo? ¿Tristeza? Lo que fuera. Como ejemplo, vamos a utilizar el vaso de agua. Entonces, ¿qué ocurre? Que al subconsciente no tenemos acceso. ¿Cómo tenemos acceso? La parte consciente sí. Si hoy me gusta esto, pues mañana me puede gustar esto. Sin embargo, con el subconsciente no hay acceso, porque no procesa información como el consciente. Entonces, ¿cuál es la forma de llegar a ese subconsciente? Es transformar esos programas que tenemos para que jueguen a nuestro favor en vez de a nuestra contra. De eso quiero que... Ok, entonces, ¿cómo trabajas con el subconsciente? ¿O cómo tu cliente puede trabajar con su subconsciente si ese subconsciente te está saboteando, por ejemplo? Correcto. Bueno, lo que ocurre es que un cliente puede venir y decirme, por ejemplo, tengo una fobia. Tengo una fobia. ¿Cuál es tu fobia? Me da pánico ir en avión. Entonces lo que hacemos, investigamos. La persona no sabe por qué le da pánico, pero esa persona no nació con pánico al avión. Entonces investigamos. ¿Qué hay detrás de ahí? Yo investigo. Yo le hago preguntas claves, cómo se sentiría, qué sintió, en qué momento de su vida comenzó. Entonces hago una investigación. Después de hacer esa investigación, me doy cuenta, veo claramente de dónde viene esa fobia. Entonces yo me iría directamente a la raíz de dónde viene esa fobia y ahí lo transformamos. No cambiamos nada, no quitamos nada. Las personas que somos hoy somos lo que somos por las vivencias que hemos tenido. Algunas vivencias han sido registradas de forma negativa, algunas en forma positiva. Entonces, ¿qué hacemos? Todas las vivencias me sirven. Lo que no me sirve es cómo se grabó en mi subconsciente esa vivencia. Entonces vamos a transformarla. La transformamos en paz y tranquilidad. ¿Esa transformación la hace la terapeuta o la hace el cliente o paciente o persona que está viviendo esa circunstancia? Muy bien. Yo los llamo clientes. ¿Y cómo se hace? Lo hago yo por medio de una técnica y la persona se sienta cómodamente. Le recuerdo que, por favor, le pido que tenga un recuerdo de una situación específica, de cuando encontramos que fue la raíz, y ahí lo transformamos. Entonces, ese programa, si pensamos, bueno, muy bien, esta persona tenía fobia a volar. Si la fobia se desvanece, se transforma,
No solamente esa persona va a tener una vida diferente porque va a poder viajar, porque va a poder tener experiencias que ahora no puede tener, no solamente por ahí, sino todos esos programas que son los daños colaterales de alguna forma de esa fobia también se van a beneficiar. Entonces automáticamente esa persona transformando esa fobia para que juegue a su favor, es decir, la transformo y me siento tranquila, van a cambiar muchos aspectos de su vida. Margarita, ¿y esa transformación es un trabajo con el subconsciente? Esa transformación se hace directamente con el subconsciente, sí. Porque el subconsciente escucha, porque el subconsciente, ¿cómo es posible si el subconsciente estuvo saboteando? Porque el subconsciente no piensa. Tu parte consciente sí, y es como blanco y negro, ¿no? O sea, esto piensa y quiere hacer cosas, e imagina y quiere manifestar. Sin embargo, el subconsciente no piensa. Tiene una serie de programas y esos programas son los que te da. Si el resultado de esos programas no juegan a tu favor en tu vida, entonces puede ser que quizás haya programas que son limitantes para ti o la persona, y al transformarlos automáticamente se convierten en tus mejores aliados. No piensa, el subconsciente está ahí. Qué interesante, Margarita. Entonces, hemos puesto un ejemplo, el que pusiste de la fobia a volar, que probablemente quien nos esté viendo pueda decir, pero es un problema simple, ¿no? Yo entiendo que hay situaciones, circunstancias de clientes tuyos que han sido demasiado complejos. Yo puse un ejemplo al comenzar el programa de una mujer que ambas conocemos acusada de parricidio. Estamos hablando de una situación muy compleja en la vida de una persona. ¿Cómo se aborda esto? ¿Solamente con esta técnica o ahí tienes que utilizar otras técnicas complementarias? Para esta persona en específico que estamos hablando, yo utilicé varias técnicas. Vamos a ver, si recordamos esta persona, cuando la conocimos, hace 3 años, esta persona iba en silla de ruedas, a veces era silla de ruedas y una muleta, su cuerpo no estaba recto. Entonces, su movilidad era muy limitada. Así como me voy adentrando, conociéndola, cada semana había terapia con esta mujer. Bueno, aparte de los traumas que tenía esta mujer, de lo que había vivido, de lo que había experimentado y cómo lo había experimentado, me di cuenta de que su limitación de movimiento realmente venía de la limitación mental que ella tenía. ¿Por qué limitación mental? Porque todo lo que ella había sufrido, vivido y experimentado hacían que ella estuviera muy rígida. Una persona que ha asesinado a su padre, que además ha experimentado mucha violencia doméstica, aún a sabiendas de la madre, con abuso sexual también a muy temprana edad. Es una mujer que tiene mucho dolor. Y algunos dirán, bueno, el dolor puede ser positivo en ocasiones. Sí, cuando lo transformamos. Está en nuestras manos el transformarlo. Ella tenía unas ganas muy imperiosas de cambiar. Ella quería más. Ella sabía que había una vida mejor. Entonces nos pusimos a trabajar y en cuestión de unos meses, de una vez por semana, ella empezó primero a dejar la silla de ruedas, su cuerpo empezó a enderezarse, su comunicación física cambió, después fue dejando la muleta y hoy en estos momentos es una mujer que camina recta, bien sueltita, sin necesidad de silla de ruedas o muletas. Uh-huh. Y todo era porque, como yo le llamo, había mucha basura emocional. Y cuidado, la basura emocional puede ser fantástica siempre y cuando la transformemos. Es como que la vida te dice, hola, estoy aquí, ¿qué vas a hacer al respecto?
¿Quieres continuar siendo infeliz? ¿O quieres continuar no teniendo abundancia? ¿O quieres continuar teniendo relaciones tóxicas? ¿O quieres continuar teniendo impedimentos en la vida? Si realmente vemos esas señales como una forma de mirarnos a nosotros, ¿qué hay aquí dentro? ¿Qué hay en el subconsciente? ¿Qué hay, si nos vamos más allá, en mi alma, las experiencias que yo quise vivir? Entonces, todo sirve en la vida. Pero también, si queremos quedarnos en ese dolor, en ese sufrimiento, va al gusto del consumidor, cada uno decide. Bueno, pero en ese caso, no solamente trabajaste con la mente, con el consciente y el subconsciente. ¿Qué más se trabajó en este caso específico? Bueno, en este caso específico lo que hicimos mucho fue trabajo sistémico. El trabajo sistémico es ese que no se ve. No se ve, está ahí. El trabajo sistémico es el que viene del sistema. El sistema de qué patrones, qué dinámicas he absorbido yo de mis papás de sus papás de sus papás. Entonces, claro, si tenemos en consideración, nuestra mamá ha tenido un recorrido con una serie de dinámicas, patrones, mi papá lo mismo. Entre ellos se juntan. Y aquí nace Margarita. ¿Y qué es Margarita? Producto de papá y producto de mamá. Como se dice dentro del trabajo sistémico, las constelaciones familiares, somos el 50% de papá y el 50% de mamá. Entonces, dentro de ese sistema hay mucha información. Y si yo soy 50 de cada uno, tengo información de ambos, pero la información no discrimina. ¿Es información positiva o es información negativa? Entonces, dentro del sistema, sin entrar en muchos detalles, existen en ocasiones creencias limitantes que no son heredadas, son absorbidas del sistema, creencias limitantes. Puede haber también lealtades ocultas. Por ejemplo, mi mamá y mi papá se están divorciando. Mi papá, a lo mejor, como ejemplo, es un poco violento. Mi mamá no. Mi mamá es una mamá sumisa. Entonces yo, como niña pequeña, 4, 5, 10 años, no importa, yo veo a mi mamá sufrir. Mi mamá no me comunica qué pasa. Mamá, ¿qué te pasa? Nada. Como adultos, ¿qué hacemos? Nos preguntan, ¿cómo estás, Gisela? Bien, ¿te pasa algo? Te veo rara. No, está todo bien. Lo aprendimos. Todo está bien, siempre todo está bien. ¿Pero qué es bien? No vamos a entrar ahí por ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa mamá está sufriendo. La niña no entiende por qué. Entonces, ¿qué hace la niña? Sin pensar, porque los niños a esas edades no piensan, absorben mayoritariamente, sin pensar, la niña empieza a colocarse en la posición de cuidadora de su mamá. Y la tengo que cuidar. Y la niña se casa, ya es mujer, tiene hijos y sigue cuidándose de la mamá. Entonces, si esa niña se convierte en la mamá de su mamá, en su cuidadora, porque ella no ha sido capaz de salir de ese trauma, problema, etc., entonces la niña automáticamente se queda con esa lealtad hacia mi mamá. Y la niña se casa, ya es mujer y está en un rol con su esposo y al mismo tiempo está en el rol de cuidadora de su mamá. Entonces, eso es una lealtad. Esa lealtad puede ser mucho más atrás, del clan de la familia, de cosas que han ocurrido en el pasado. Entonces, esa parte también la miro y la miro más desde ese punto sistémico. ¿Qué pasa? Y en ocasiones, mi cliente o clienta no conoce la vida más allá. En ocasiones no conocen a su padre o no conocen a su madre. Y por ende no conocen a los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. La información del sistema es increíblemente enriquecedora, porque si sé de dónde vengo, sé a dónde voy. ¿Y qué pasa con aquellas personas que han sido abandonadas y no conocen sus orígenes? En una terapia. Y dependerá mucho de la persona. Porque hablamos de que qué pasa si no conoce a papá. Por ejemplo, veamos a papá.
Como muy bien dicen las constelaciones, mamá nos da el cariño, la contención, el amor, y papá nos enseña el camino al mundo. Papá nos da la firmeza, nos da el trabajo. Mamá nos da la vocación, pero papá nos da el trabajo, esa firmeza, esa clara vista de lo que queremos hacer, ¿ya? Entonces, pongamos que ella no conoce a su papá. ¿Está afectada por ello? No tiene por qué sentirse afectada, pero si ella está afectada, entonces miraríamos qué pasó allí. ¿Cómo le ha afectado? Desde el punto de vista sistémico, hay algo que le falta. Desde el punto de vista psicológico, mirado más desde la mirada de Psyche, entonces iríamos a transformar algunas de las situaciones, traumas. A lo mejor se ha encontrado en situaciones muy violentas, quizás en el colegio se han reído de ella. Es que tú no tienes padre, o tu padre no te quiere, o tu padre te abandonó. Entonces vemos exactamente qué parte, cómo ha sido afectada, y ahí podemos trabajar a ambas técnicas. Qué interesante, Margarita. Hay un asunto que siempre me ha llamado la atención, porque ha surgido como una tendencia de la multiplicación de diferentes opciones que tienen las sociedades, no solamente Bolivia, ¿no?, de terapias, ¿no? Es decir, están las tradicionales con psicólogos, psiquiatras, están luego las religiosas, ¿no?, que también los espacios religiosos abren las posibilidades de sanación, ¿no?, a través de la fe. Y hay estas otras terapias alternativas como las constelaciones familiares, las que vos has practicado, las que practicás y que además utilizás en sus diferencias para poder sanar las heridas del alma, del corazón, ¿no? A mí me llaman la atención porque digo, ¿qué está pasando con el mundo? ¿No? ¿Por qué tanta necesidad de sanación? Siento de que antes no había esa necesidad o no habían esas alternativas de repente de sanación, o este mundo tan deprisa y con tantas características que tiene en este momento, llamémosle mundo moderno, trae consigo más enfermedades mentales para la gente. ¿Cómo lo ves eso, Margarita, en tu experiencia con una diversidad de casos, situaciones que atendes? Bueno, Bolivia todavía no está en un mercado abierto de terapias. Están muy a flor de piel aquí las constelaciones familiares. Cada vez hay más terapeutas de diferentes tendencias dentro de la parte emocional. No es que antes no hubiera esos problemas mentales o esas dificultades. Lo que ocurre ahora por el cambio de la evolución del mundo, porque todo evoluciona, nada está completamente parado, todo está en continuo movimiento. Lo que ocurre es que hay más conciencia. Antes había menos conciencia, estábamos más cerrados. Lo que no veo, si no lo veo, no lo creo. ¿Ya? Si no lo veo, no lo creo. Entonces, no, mi vida está bien. Se ponía mucho énfasis antes, ya estoy hablando de 20 años atrás, donde era el dinero. Y ahorita el dinero, había que tener dinero. Tengo que tener dinero, y si tengo dinero, entonces lo tengo todo. El enfoque estaba ahí porque la sociedad era así. O eras rico o eras pobre. ¿Ya? ¿Y hoy no? Bueno, tenemos la clase media. Ya, que es la mayoritaria además, ¿no? Sí, aunque parece que está en periodo de extinción, pero veremos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente se va abriendo más, hay más conciencia, el mundo está cambiando, las energías están cambiando, la Tierra está pulsando más rápidamente. La Tierra pulsa como su corazón, ¿no? Las vibraciones Schumann. Entonces, así como la Tierra tiene ese corazón que pulsa, esa pulsación de la Tierra tiene un efecto también en nosotros. Entonces todo se está acelerando. De hecho, hay muchos movimientos en la gente que dice, llevo una semana con mucho ajetreo y hay cambio de planetas, o hay algo a nivel nacional, como por ejemplo pueda ser político. Entonces todos nos vamos influenciando. Entonces ahora la gente está más despierta. Y aquí en Bolivia, cada vez más, ese mito que había antes de yo no estoy loca, yo no tengo que ir a ningún psiquiatra, ni psicólogo, ni terapeuta. Creo que eso ya quedó un poco obsoleto.
si yo no estoy conectada conmigo, contenta, consiguiendo lo que quiero, manifestando, entonces quiere decir que algo no funciona. Si me estoy quejando continuamente, como está ocurriendo, es que la política, es que el sistema político... O el combustible. O el combustible. Muy interesante. Alguien decía hace poco... me pasaba 12, 13 horas haciendo cola para conseguir gasolina y después otro día, mira, solamente esperé 4 horas. Con toda la emoción, ¿cómo nos vamos acostumbrando? Terrible. Sí, el sistema político tiene mucho que ver. Como tú decías también, esa parte religiosa. Bolivia es un país mayoritariamente católico. Hay mucha programación dentro de la sociedad que es muy católica, muy religiosa, como el tengo que sufrir, si no sufro no lo voy a conseguir. Y hay una diferencia muy grande entre sufrimiento y esfuerzo. Sí, me voy a esforzar para conseguir algo, pero no necesito sufrir. El sufrimiento va a gusto del consumidor. Entonces, tiene mucho que ver nuestra programación religiosa, cómo vivimos nuestra vida, esas dinámicas familiares tienen mucho que ver. Yo con el tema de la religión solo voy a decir que la religión nos pone como que Dios está fuera. Para nada lo entiendo y lo siento de esa manera. Dios es parte de nosotros y nosotros nos manifestamos como parte de Dios dentro de este mundo. Y después, claro, tenemos todas las otras tendencias, ¿no? Perfecto. Margarita, ¿cuántos años en Bolivia? Llevo ahora poco más de 3 años. ¿Vos sos española? Soy española. ¿Radicada en? Siempre he vivido en Londres. Ya. He vivido 35 años en Londres y después 3 años aquí. ¿Y qué hace una española radicada en Londres, viviendo 3 años en Bolivia, en Santa Cruz? Contame, a ver. Bueno, muy brevemente. Yo llegué aquí, yo vine de vacaciones un mes. Bueno, voy a ir un mes. Tengo un socio en uno de mis negocios en el Reino Unido, en Londres, que me decía, tienes que ir a Bolivia, tienes que ir a Bolivia. Él es chileno, tienes que ir a Bolivia. Entonces, ¿no te decía tienes que ir a Chile? No, ya había estado en Chile muchas veces, estudié en Chile muchos años. Entonces, él había viajado mucho aquí a Bolivia, había vivido en Bolivia en varias partes ya. Y siempre me lo recomendaba. Entonces, bueno, vine aquí un mesito de vacaciones y cuando me quedaban 9 días para marcharme, yo cuando estaba en Santa Cruz durante ese mes, yo estaba en Los Tajivos. Y cuando volvía de cada viaje, otra vez en Los Tajivos. Y justo cuando 9 días antes de marcharme, yo voy a entrar en Los Tajivos, estoy fuera todavía, y me llegó un mensaje. ¿Del cielo? Del cielo yo diría, no lo voy a dejar tan abiertamente como de la parte religiosa, de Dios. Sí. Yo creo que ese mensaje era más mi ser superior, mi alma, mi espíritu comunicándose conmigo. Y entonces entró esa información, no hacían falta palabras, no se escuchaba nada afuera, fue interno, entró por aquí, yo lo sentí que entró por aquí, bajó y se asentó en mi corazón. Y ese mensaje era, claro, Palma Sola. ¡Wow! Palma Sola. Yo me emocioné, yo no sabía por qué, pero estaba emocionada como una niña en una tienda de dulces. ¿Vos habías escuchado hablar de este penal? Bueno, no, ese fue el tema, que yo no entendía por qué estaba tan emocionada, de hecho me puse hasta nerviosa y yo pensé, claro, yo soy de Palma de Mallorca. Ajá. Palma de Mallorca, Mallorca siendo la isla mayor de las Baleares, Palma de Mallorca, la más grande. Palma Sola, Palma Sola. ¿Qué? No entiendo. Bueno, entro. Hago mi check-in, toda nerviosa, me dan, corriendo, tomo mi maleta, me voy al restaurante antes de ir. Yo no sabía cuántos internos había en este centro de rehabilitación. Entonces, cuando veo los vídeos de mujeres, me llegó al corazón escuchar a esas mujeres que decían, la sociedad nos ha olvidado, mi familia ya no me visita, extrañamos a nuestros hijos. Llorando, con tristeza, y me llegó al corazón. Entonces yo entendí
trabajo en Palmasola con las mujeres. Y pasó un señor, era en febrero del 22, y todavía en sitios públicos se llevaban los barbijos, que le llaman ustedes, y yo vi a ese señor pasar por mi lado y llevaba una caja de barbijos aquí. A mí el señor me pareció muy gracioso. Y yo le hice una broma y le dije: señor, usted tiene mucho miedo de coger el COVID. Y él se paró, me miró. Paró quiere decir para mí, se quedó de pie. Sí, se detuvo. Okay. Y me dice: ¿y usted de dónde es? Española. ¿Y usted qué hace aquí? Yo quiero trabajar en Palmasola. Cualquiera diría: ¿y por qué le dijiste eso en vez de decirle estoy de vacaciones? Que era lo que realmente estaba haciendo, vacaciones. Pero me salió del alma. Yo quiero trabajar en Palmasola. Yo la puedo ayudar. Yo conozco a fulanito. ¿Me puedo sentar?, me pidió. Por favor, señor, siéntese. Se sentó. Me dijo: no, ¿por qué quiere trabajar ahí? No lo sé, solo sé que tengo que ir a trabajar ahí, me acaba de llegar un mensaje. Y me dijo: muy bien, deme 2 días, por favor. Ahora me voy, y me dice: tengo una reunión. Yo no sabía quién era, pero cuando intercambiamos celulares, ahí en su estado de WhatsApp ya sabía quién era. No hace falta mencionar el nombre, es un empresario muy famoso aquí en Santa Cruz. Y 2 días más tarde me contactó. Me contactó y me puso en contacto con alguien que llamó a la mayor Aníbar en el punto de control 2, PC2, donde están las mujeres en Palmasola. Y delante de mí, en altavoz, le preguntó: mayor Aníbar, soy fulanito y tengo aquí una señora muy interesada en trabajar con sus mujeres con terapia. Y la mayor le respondió: justo lo que estábamos buscando. Todo se acomodó. Todo encajó. Muy bien, es muy gracioso lo que pasó después, porque me dice: ¿puede venir a verme? Por supuesto, ¿a qué hora? 9 de la mañana. Esa persona me dijo: estate aquí a las 8 y voy a hacer que un par de personas te lleven hasta Palmasola, que te entren sin problema y que puedas tener tu reunión. Muchas gracias. Fui, me enseñaron el PC2, la mayor estaba ocupada, me pidieron que volviera al día siguiente a las 9 de la mañana y así lo hice. Cuando llegué, el consejo estaba reunido. Me la presentaron, porque el día anterior no la pude conocer, me la presentaron y me dijo: por favor, venga conmigo. Y me entra en una sala donde hay una mesa muy larga, con 13 personas sentadas, el comité disciplinario, su consejo, y me sentó en medio de la mesa y: muy bien, explíquenos su terapia. Me hicieron preguntas de todo tipo, dejé muy claro que quería mujeres. El director de la cárcel me preguntó: ¿por qué solo mujeres? Y yo le dije: bueno, yo entiendo que el pilar de la familia es la mujer, la que tiene los hijos y los cuida, mayoritariamente es la mujer. Entonces, si la mujer, la mamá, está contenta, está bien, está tranquila, el resto de la familia va a estar bien. Entonces lo veo mucho como un pilar. Entonces me dijo: pero ¿en el futuro usted consideraría trabajar con hombres? ¿En el futuro? Mi mensaje fue muy claro: mujeres. Bueno, y ahí me invitaron a hacer una presentación, la hice, y cuando yo salgo de la reunión de consejo, yo estaba con Gobernación detrás de mí, tenía el portón de Palmasola delante, estaban los caballitos por ahí dando paseos, y yo tuve un monólogo: Margarita, tú no vives en Bolivia, tú estás de vacaciones y estás a punto de marcharte. Tus hijas, tus negocios están en Londres. ¿Cómo lo vas a hacer? Y como era un monólogo, yo me respondí: no lo sé, pero se acomodará. Ahí es donde realmente uno se deja guiar, ¿no? Se deja guiar por esa alma, por ese espíritu, por ese subconsciente, por esos programas. Y ahí dije: se acomodará. Dicho y hecho. Se acomodó. Se acomodó. Me marché, adelanté mi billete 3 días, mi billete de avión, me marché. Estuve en Londres 3 semanas, hablé con mi socio, las directoras de mi guardería, mis hijas, y todos me dijeron lo mismo: qué proyecto tan bonito,
Ándate. Y 21 días más tarde volví a aterrizar en Bolivia para vivir. Qué interesante. ¿Te quedaste 3 años? 3 años, y estamos a 3 años, 2 meses. 3 años y 2 meses. ¿Y qué te pareció esta sociedad? Mira, para empezar yo voy a decir que esta sociedad no me costó adaptarme al principio, porque un ratito pueden ser 3 horas o 3 días. Oiga, señor, ¿y esta calle dónde está? ¡Ayacito! A la vuelta. A la vuelta. Y 4 kilómetros más tarde, llegué a mi destino. Margarita, no solo fue Palmasola, también te fuiste a dar tus vueltas por otras cárceles, ¿no? Estuve en otras cárceles también, sí. Haciendo terapias. Haciendo terapia, haciendo cursos terapéuticos. Y fue muy enriquecedor porque cada cárcel tenía una dinámica diferente, las instalaciones eran diferentes, pero sí, estuve en varias. Muy bien. ¿Y los negocios se quedaron postergados? ¿Siguieron funcionando? ¿Cómo fue en Europa? Los negocios continuaron, como yo siempre digo, ¿no? Siempre hay oportunidades de crecimiento, entonces la oportunidad de crecimiento fue para mí, para poder dar a la sociedad boliviana que estaba en mi camino, para mis hijas, para sobre todo mi hija mayor, el poder tomar las compañías. Tengo guarderías de niños en Londres. Entonces ella tomó las guarderías, tomó el mando de las guarderías y ha crecido muchísimo en estos 3 años. La pequeña, que solamente llevan 2 años de diferencia, trabaja en administración en la oficina central y también ha crecido mucho debido a que mamá ya no está, mamá y la jefa. Y por otra parte, mi socio, que tengo un par de restaurantes con él también feliz porque él llevaba una parte del negocio y yo otra. Entonces, cuando yo me fui, él tenía que llevar mi parte con un poco de soporte por mi parte desde aquí. Y también ha crecido mucho. Entonces, ha sido enriquecedor para todos. Qué bien, Margarita. Ha sido muy grato poder conversar con vos. Para mí es muy novedoso todos estos temas que tienen que ver con las terapias que vos has dado. Sin embargo, no quisiera acabar esta conversación sin antes preguntarte, Margarita, ¿habrá algún problema entre los seres humanos que no se pueda resolver? Me refiero a problemas del alma, de la conciencia. Hay personas que dicen que llegaron a su límite, que están al borde del abismo. ¿Habrá algún problema que no se pueda resolver? ¿Estos problemas del alma, Margarita? Bueno, para empezar, yo veo los problemas como oportunidades. Y la primera oportunidad de crecimiento es, si tengo un problema entre comillas, ahora ya sé cómo no hacerlo. Entonces, darle la vuelta a eso. Todo problema te da una oportunidad de crecimiento. ¿Problemas que no se puedan resolver? No, yo creo que cada uno está en su nivel de conciencia. Y si ponemos un ejemplo muy claro con la inestabilidad política, con el tema de los dólares, gasolina, etcétera, en Bolivia, nos damos cuenta que hay mucha gente enfocada a eso. Y están pasando por situación de mucho estrés, mucha incoherencia, mucha inseguridad. Y se entiende. Sin embargo, hay otros que están viviendo en el mismo país y sin embargo no le está afectando para nada. ¿Por qué? Porque todos son niveles de conciencia. Entonces, personalmente, ¿me está afectando la situación? No. ¿Tengo menos clientes por ello? No. Todo lo contrario. Tengo que dejar clientes. ¿Por qué? Porque yo no veo ese problema. Yo veo una situación que está ahí para los que tengan que aprovecharla. Cuando digo aprovecharla es aprender de ella, modificar, cambiar, recapacitar. Entonces, cada uno va a ver con lo que está vibrando. Es decir, ¿te acuerdas cuando estábamos embarazadas? Sí. Veíamos mujeres embarazadas por todo, ¿verdad? Sí. Y yo decía, ¡ay, cuántas mujeres embarazadas! ¿Qué pasó? O ropitas de bebé, cochecito. Entonces, uno dice, ¡ay, es que había muchas mujeres embarazadas en esa época! No, mi enfoque estaba ahí. Entonces, si me compro un auto nuevo, rojo, voy a empezar a ver autos nuevos rojos por todo.
Mi enfoque está ahí. Sin embargo, si yo no pongo el enfoque ahí, hablando un poco de la conciencia, comparando, entonces no me doy cuenta. Yo continúo con mi vida. Mi nivel de conciencia me apoya en todo momento. ¿Y por qué me apoya en todo momento? Porque, una vez más, miro los problemas como oportunidades de aprendizaje y porque muchos de los traumas que una persona tiene hace que se meta en la negatividad. Entonces el sistema político inestable está aquí para todos. ¿Cómo reaccionamos? Una vez más, depende del consumidor. Va a gusto de cada consumidor. Bueno, Margarita, muchísimas gracias por esta conversación. Un placer, Gisela O, es un placer ser entrevistada por ti. Como ya te he dicho, deseo siempre que la vida siga derramando toda su gratitud con vos. Siempre va a ser muy reconfortante dialogar sobre este tema, sobre otros temas que tienen que ver con la vida misma. Muchas gracias. No, a ti y muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias también a ustedes que han estado en la máquina de escribir, donde las historias cuentan vidas y las vidas cuentan historias. Hasta un siguiente episodio.